tal? Buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, realmente, pues en este hermoso culto de adoración a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor. Gracias también por los que están viendo la transmisión a través de las redes sociales, Señor. Te ruego que seas con cada uno de nosotros, que nos bendigas, Señor, y pongo especialmente a mi papá en tus manos, Señor. Te doy primeramente muchas gracias por su vida, muchas gracias por la bendición tan grande que ha sido para nuestra familia y para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la salud que le has dado y por la guía y por todo el sustento que le has dado y que ha sido Él para cada uno de nosotros en nuestra familia. Gracias porque le permites traernos el mensaje el día de hoy, Señor. Te ruego que seas con Él, que lo bendigas, que la palabra que tienes para cada uno de nosotros, Señor, la podamos asimilar y estar atentos en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y te ruego que sigas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias. El tema que tenemos para esta mañana es Jesucristo, el buen pastor. Jesús les dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Vamos a meditar acerca de este buen pastor, de Jesucristo. He estado preparando este mensaje por mucho tiempo, hermanos, y se me olvidó que hoy era el día del pastor, que hoy iba a ser el día del pastor cuando me tocaba esta predicación. Bueno, tengo una palabra para el Día del Padre. En Proverbios 22:6, yo creo que muy conocido, no viene en la hoja que les dimos, dice: instruye al niño en su carrera, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo creo que esa es la tarea para los padres, para nosotros como padres, instruir a nuestros hijos en su camino y luego no se apartarán de él. En la tercera de Juan, versículos del 1 al 4, tampoco viene en la hoja, dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La tercera carta del apóstol Juan. Yo creo que para todos los padres lo más importante es que nuestros hijos sigan el camino de Dios. Cuando estaban chicos mis hijos, escuché a uno de ellos, y no voy a decir cuál, y le hablaban de lo que decía el pastor. Oye, el pastor dice esto y esto. Y dijo, muy chico, 8 o 9 años: mi papá es mi pastor. Capaz que ya no, ya están más grandes, pero claro que me dio mucho gusto que pudiera tener una buena imagen de mí, de su padre, como un pastor. Yo creo que es importante para los padres que nuestros hijos anden en sus caminos. ¿Y qué mejor regalo podemos tener? ¿Qué mejor regalo puedo yo tener como padre? Que mis hijos anden en los caminos de Dios. Yo creo que eso es lo más importante para todos los padres que estamos aquí. Lo más importante no es un festejo de tal manera. Claro, lo agradecemos y lo apreciamos, pero lo más importante, el regalo más importante que yo puedo recibir como Día del Padre, es que mis hijos anden en los caminos de Dios. Y gracias a Dios que me lo ha concedido el Señor.
Se nos ha ido un poco el tiempo, pero esta es nuestra iglesia, hermanos. Esta es la iglesia. Estos somos aquí en la iglesia. Estos son los hermanos que nos aman, que tienen estas participaciones, tanto trabajo, tanto esfuerzo para llevar todas las actividades que hemos pasado. Luego que me tengan un poco de paciencia. Se va haciendo tarde, vamos a hacer breve el mensaje. Lo que me interesa es que podamos entender qué es Jesucristo, el buen pastor. Hemos tenido experiencias de muchos pastores, no todos buenos. ¿Cuánta gente se ha apartado por los malos pastores? Yo sé de muchos. Y sé de buenos pastores. He conocido, gracias a Dios, muchos buenos pastores. Algunos son pastores, recuerden, cuando nos convertimos Dios nos llama a algunos a ser pastores, a otros no. Y a otros pues nos llama para alguna otra actividad. Bueno, pues algunos son llamados a ser pastores. Yo creo profundamente que si Dios le llama para ser pastor, Dios va a proveer lo necesario para que sea un buen pastor. Lo creo profundamente. Pero muchas veces el llamado es un poco dudoso. Creo que Dios me llama para ser pastor, pero no estoy seguro. Mira, yo creo que lo más seguro es que no te está llamando. Es lo que pienso de acuerdo con la Biblia. Porque vemos el llamado de Jesucristo en la Biblia. Pues es muy claro. Hubo uno que no quiso, ¿se acuerdan? Jonás, que no quiso atender el llamado de Dios. Y se lo llevó una ballena y al fin pues tuvo que ir a predicar a Nínive, a una gran ciudad. Y se convirtió la ciudad. Se convirtieron. Y no hubo el castigo de Dios para ellos. Pero todos los demás, pues Dios los llama y adelante. Y adelante. Bien, algunos Dios nos llama para pastores y a otros no. Bueno, ¿y qué será un buen pastor? Yo quería hablar un poco del entorno en el que nos encontramos. Rápidamente, si me tienen un poco de paciencia. ¿En qué entorno estamos? Estamos en un entorno que no nos podemos salir de él, donde hay seguidores, jefes, líderes y pastores. Los seguidores que van detrás de alguien, que somos la mayoría, vamos detrás de alguien que nos parece admirable, que nos parece sabio, que nos parece lo que sea. Y no creas que todos van detrás de gente buena, también desde luego van de gente mala. O sea, son seguidores que van en pos de un ideal para ellos. Bien, Jesucristo los compara con las ovejas. Vemos en Mateo 9, 35 al 37. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Recordamos este pasaje muy conocido. Las vio como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. ¿Cómo podemos ver a la gente alrededor de nosotros? Como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Parece que ahora con las redes sociales, pues ya cualquiera puede tener acceso a pasar sus mensajes. Y hace poco me enteré que hay un concepto que dicen influencer, hombres o mujeres, parece que más mujeres, que son influyentes en la gente, pasándole por ahí sus cosas personales, sus actividades o lo que sea. Y va la gente detrás de ellos y tienen millones de seguidores. Ahí en mi página de YouTube son muy poquitos. Bueno, ahí estamos con las predicaciones, pero parece que los influencers atraen a mucha gente. De alguna manera, atractiva para los que así lo consideran. Bien, también hay jefes en el mundo en que estamos, jefes que alguien los pone, les da autoridad y ahora son los que mandan en las iglesias, en las empresas, en cualquier organización, en la policía, en los políticos, en todo hay jefes. Y el jefe es el que manda, ni modo, así es. Nos dice Jesucristo
en Marcos 10:42. Mas Jesús llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Jefes, que no hay quien los siga, pero son los que mandan, y a fuerza, por obligación, pues hay que obedecerlos. Pero así estamos en este mundo, jefes. Pero también hay líderes, que nos habla un ejemplo de esto en Filipenses 4:9. Un líder, Pablo a los filipenses: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo creo que es mejor, un poco mejor, el líder que dice: lo que ves en mí, lo que yo hago, lo que yo digo, esto haz, y el Dios de paz estará con vosotros. A veces nos toca ser líderes, y a veces pues no hay quien nos apoye. A veces sí nos apoyan, en fin. Esos son los líderes, que a veces son más jefes que líderes, y se empieza a haber problemas con los grupos de trabajo y en fin. Y están los pastores. Ya vimos el Salmo 23, un pastor: Jehová es mi pastor. Bien, ya lo leímos hace un poco y aquí está. Yo pienso, es el pastor del que hizo el Salmo. Es el pastor de David. Dios quisiera que también fuera el pastor mío. Jehová es mi pastor. ¿De veras? ¿De veras? Recordemos quién era David, el que hizo este salmo, y el que puede decir: Jehová es mi pastor. ¿Se acuerdan de un jovencito que salió por ahí a luchar contra los filisteos y dijo: ¿quién es este circunciso que se atreve a desafiar a los huestes de Dios? Y salió el jovencito sin armadura y sin nada a luchar contra el gigante Goliat. Ese es David. ¿Cómo nos comparamos, hermanos? En nuestra fe, en nuestra vida espiritual, a tal grado como David, que podamos decir: Jehová es mi pastor, de veras. Bueno, este es un pastor ideal. En la iglesia, recuerden que tenemos 5 ministerios que nos habla en el Efesios 4, del 11 al 12, que los instituyó Jesucristo. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 5 ministerios, hermanos. Pensamos mucho en el pastor, y en las iglesias pequeñas no hay más que un pastor, y ya ven, no tenemos pastor aún todavía. Bueno, pues los pastores son una parte de los ministerios que Jesucristo mismo constituyó, y a veces queremos que el pastor sea todo, sobre todo un buen predicador. Es lo que más puede impresionar a la gente, la predicación, que creo que corresponde a los profetas, los que hablan de lo que dice la Biblia, los que hablan de lo que dice Dios, y así. Pero el pastor, ¿qué es? Hay apóstoles, hay evangelistas, hay predicadores, hay pastores y hay maestros. En otro tiempo, si Dios quiere, me encantaría hablar de esos otros ministerios para comprender lo que en nuestra iglesia necesitamos. Todos los ministerios, todos. Quizás tengamos algunos, pero tal vez no estamos conscientes. En este caso vamos a ver los pastores, los que se deben encargar del cuidado de las ovejas de la iglesia. Y tomamos como ejemplo a Jesucristo, que nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a ver el punto 4. Pusimos: ama a sus ovejas. Puede ser muy elemental. Yo creo que hemos conocido pastores que no aman a sus ovejas. En nuestra vida larga, de los que estamos mayores de edad, un requisito fundamental, importante, preliminar, pues es amar a sus ovejas, creo yo. Amar a sus ovejas. Vemos en Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Yo quiero un pastor que me ame. Yo creo que ustedes también quieren un pastor que los ame a cada uno. Un pastor que nos ame, no nomás que nos quiera cambiar en unas cosas y otras, que nos esté exhortando a que somos pecadores, a que nunca somos dignos cristianos. Pues claro que no, vamos en crecimiento, claro que vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Hemos predicado este concepto en otro tiempo, la vida espiritual, vamos creciendo, y claro que queremos un pastor que nos ame. Este es el buen pastor, Jesucristo, que los amó hasta el fin. Recuerden que en este caso era la última cena que iba a tener con sus apóstoles. Le pusimos conoce y guía a sus ovejas. En Juan 10, del 2 al 5, dice el mismo Jesucristo en esa parábola: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Este es Jesucristo, el buen pastor, que conoce a sus ovejas, y sus ovejas lo conocen a él, y las conoce a sus ovejas por nombre. Creo que quiere decir más que nada, más conocer el nombre de cada quien. ¿Cómo es cada una de las ovejas que hay en la congregación? ¿Cómo soy yo? Yo quiero un pastor que me comprenda también, y yo creo que todos quisiéramos un buen pastor, un pastor que nos comprenda. Estoy joven, estoy viejo, tengo estos problemas, claro que estamos en el mundo, claro que tenemos presiones. Bueno, pues un pastor que nos conozca a cada uno y alimenta a sus ovejas. En Juan 6, 10 al 11, recuerdan ese pasaje. Después de una predicación larga que tuvo Jesucristo con mucha gente en un monte, pues ya los iba a despedir y no tenían que comer. Entonces preguntó si tenían algo de comer, y salieron que había un joven por ahí que traía unos cuantos panes y unos pececillos. Y le dijo Jesucristo. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Recuerdan este pasaje de la multiplicación de los panes, de la nada. En otra ocasión predicamos de que para que veamos que Jesucristo es Dios, podemos ver que Él creó la materia de nada, de unos pececillos y panes, creó tanta materia porque era Dios, porque es Dios. Jesucristo es Dios. Y aquí lo estamos viendo en su aspecto de pastor, que es lo que quisiera transmitir. ¿Cuál es el buen pastor? Bueno, el pastor que tiene cuidado del alimento material de sus ovejas, desde luego, pero también del espiritual. Vemos en Juan 6, 32 al 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les da el alimento espiritual y tiene cuidado del alimento material como pastor, para que sepamos que es un buen pastor, hermanos. Un buen pastor que cuida a su congregación, cuida de su vida, de su aspecto material, de su trabajo, sus actividades, sus problemas, y los va guiando en el crecimiento en la vida espiritual. Jesús, el buen pastor. ¿Y qué sucede?
cuando alguna de las ovejas se pierde y se descarría. Parece ser que las ovejas tienen una vista muy corta y pues siguen algo, al que sea. Se van unas detrás de otras. Me tocó ver eso con unas ovejas que tenía mi suegro en su rancho por ahí en Tamaulipas. Una vez tuvo muchas ovejas y ahí van todas las ovejas. Para donde se va la primera, se van las demás. Y no discurren, pues, no piensan, pues claro. Así son las ovejas. Bueno, en este pasaje de las 100 ovejas, de la oveja perdida, dice Jesucristo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Para la gente que tenía ovejas, nosotros no tenemos, pero las ovejas son los miembros de la congregación. Somos ustedes y yo. Esos somos las ovejas en una iglesia. Y el pastor es el que debe cuidar de estas ovejas. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Este es Jesucristo, el buen pastor. Hemos visto casos en que alguna oveja se descarría de la congregación, pues el pastor debe ir detrás de ella y traerla de nuevo al rebaño. Ese es el buen pastor, Jesucristo. Claro que pues habrá algunos buenos pastores, pero la mayoría, o muchos, o algunos, cuando menos, no van detrás de la oveja descarriada. No van detrás del pobre hermano que cayó por ahí en un pecado, en algo, y lo condenan. Nos tocó algunas experiencias muy duras en el tiempo pasado, de las dificultades y conflictos aquí en la iglesia, que a veces no perdonamos, y el pastor no perdona a alguien que cayó en pecado. Bueno, pues sí dice en la Biblia que lo excluyan de la congregación, pero después de hablar con él y de tratar de convencerlo, y en fin. Bueno, pues este buen pastor, Jesucristo, dice que va a buscarla. Quería que cantáramos, no hubo tiempo, tantas actividades, aquel canto de las 100 ovejas que había en el rebaño, que una oveja se fue y el pastor la encontró temblando de frío, todo temerosa, y la cargó en sus hombros y la trajo al redil. Y luego alguien dice: yo soy esa oveja. Esta historia vuelve a repetirse. Esto es lo que está pasando en el mundo, en la vida en que estamos. Aquí estamos. Siguen las ovejas descarriándose y los pastores deben ir a traerlas de nuevo al redil. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Una frase muy común es que no era de nosotros, era de afuera, ¿verdad? Pues bueno, la realidad, este es el buen pastor. Quiero que tengamos en mente cómo es un buen pastor. No somos pastores. Algunos tal vez los haya llamado Dios a ser pastores. Yo quise ser pastor cuando me convertí y Dios no quiso. Y yo creo que hizo bien. No todos tenemos esa manera de atender a la congregación. Dice en el punto siguiente: muestra al Padre con su testimonio. El pastor es la imagen de Dios, fíjate nomás. La iglesia es el cuerpo de Cristo, recuerden, y nosotros somos parte de la iglesia, de manera que nosotros representamos a Cristo. Un buen amigo mío se convirtió hace muchos años y me lo encontré en una premiación que había, en una actividad, y él iba a ser el maestro de ceremonias, un locutor. Y estábamos sentados y nos preguntaron quién éramos y a qué nos dedicábamos. Ya les dije mi nombre y lo que hacía. Y él: ¿cuál es su nombre?
Alfonso Sánchez Villarreal. ¿Y en qué trabaja? Soy representante de Cristo en la tierra. Capaz que nada más Alfonso Sánchez Villarreal lo podía decir. Yo seré un representante de Cristo en la tierra. Yo, tú, así como te ven, es lo que creen de Cristo. Vamos a leer Juan 14, del 8 al 11. Felipe le dijo: muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El pastor es la imagen, pienso, que mucha gente toma de Dios, de Cristo. El pastor tiene que tener un testimonio perfecto, excelente, de manera que la gente pueda ver a Cristo en mí. Yo no soy pastor, no soy llamado para pastor. Pero alguien que quiere ser pastor, oye, ¿verá la gente a Cristo en ti? ¿Verás a Dios en esta persona, en este pastor? Es un pastor de veras con las características, hasta donde sea posible, del buen pastor que es Jesucristo. Un pastor que tiene compasión por sus ovejas. Son unos cuantos conceptos. Hay más, desde luego, tenemos poco tiempo. Cuando había fallecido Lázaro, que fue Jesús, y ya había muerto hacía varios días, llegó y María vino con él y le dijo, en Juan 11, 32 al 36, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Particularmente eso también le dijo Marta. Allí también, cerca de este pasaje, Marta le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Bueno, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Un versículo muy corto de la Biblia. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Jesús lloró. Jesús lloró. Podemos pensar que Jesús sabía que iba a resucitar Lázaro en un poco tiempo más, en unos momentos más. Yo creo que sí, Cuando estaba con los discípulos, les dijo: me alegro que no estuvieran allí para que vean la obra de Dios. Qué bueno que no estuvimos ahí. Y le dijo: oye, vamos a despertar a Lázaro. Le dijeron: bueno, pues si está dormido, pues despertará. No, le dijo Jesús: Lázaro ha muerto y vamos allá para despertarlo. Jesús sabía, pero lloró. No está tan fácil, No está tan fácil que una persona sea tan compasiva. Pues el pastor debe serlo. El ejemplo de Jesucristo, la compasión por la gente. Lo que ahora llaman por ahí empatía, ese término, ¿verdad? Que empatan los sentimientos y así como sientes tú, puedo yo también sentir. La empatía. Un pastor que tenga esa compasión por mí, por ti, que pueda comprender. Oye, tengo una edad, tengo unas condiciones, tengo una familia, soy débil, claro que soy débil. Yo no tengo grande fuerza de voluntad. Dios es el que me sostiene, y lo digo en todos lados. Gracias a Dios por su apoyo. Él es el que me lleva adelante. Compasión por sus ovejas. ¿Recuerdan que una vez le preguntó Jesucristo a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan ese pasaje? No viene aquí.
¿Recuerdan? ¿Qué dice la gente que soy yo? Bueno, pues le dijeron algunos, dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o otros, alguno de los profetas. Y le dijo Jesucristo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y le dijo Pedro, ¿recuerdan? Le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, habían estado con él 3 años, viendo los milagros, las sanidades que hizo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pues ese Hijo del Dios viviente, en Juan 13, 3 al 5, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ese Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que habían visto que andaba con ellos por 3 años, ese tuvo tal extrema humildad, le puse por ahí, tal extrema humildad. Ese es Jesucristo, el buen pastor. Humilde, no tiene que ser un pastor soberbio, que sea de una excelente presencia, que sea cuantas cosas, digno de una iglesia grande como la Iglesia Bautista del Divino Salvador. Un pastor humilde, ese es Jesucristo, el buen pastor. Quisiera que pudiéramos comprender, yo quisiera un pastor que me ame, que me conozca, que me alimente espiritualmente, materialmente, que me comprenda, que ore por mí. Dice, Jesucristo oró por nosotros, el último párrafo. ¿Recuerdan al final del tiempo, cuando ya iba a ser entregado Jesucristo? Dice en Juan 17, 15, 20 y 21, orando por sus discípulos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Orando por sus discípulos, más me enternece. Jesucristo oró por ti, oró por mí, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que habrán de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ojalá que podamos tener presente que Jesucristo oró por mí, oró por ti, porque creíste por la palabra de aquellos, a través de las generaciones y los tiempos, pero hemos creído en Jesucristo y Él oró por nosotros. Ese es Jesucristo, el buen pastor. Que Dios los bendiga. Gracias.